El secreto del Zero. Un piloto usó cerillos para vencer al mejor avión, el avión más temido de la Segunda Guerra Mundial. El Zero japonés era una pesadilla invencible. Los pilotos aliados morían por cientos, hasta que un hombre, en la quietud de su hogar, tomó una caja de cerillos y dibujó una estrategia que cambió el destino de la Guerra del Pacífico. La llegada del demonio aéreo. Piensa en un campo de batalla donde la derrota no es una posibilidad, sino una certeza matemática. Imagina que el enemigo posee un arma tan superior, tan letal, que las tácticas de combate que has aprendido durante años se convierten, de la noche a la mañana, en un guión para tu propio funeral. Bienvenidos a 1941, el amanecer de la Guerra del Pacífico, un tiempo marcado por la llegada de un demonio mecánico al que todos temían, el Mitsubishi A6M0. Para el Cuerpo de Aviación Naval de los Estados Unidos, el Zero no era solo otro avión, era un mito que se había manifestado en el cielo. Su nombre completo, el caza de la Marina tipo Zero, se convirtió en sinónimo de invencibilidad, superioridad aérea absoluta. Antes de que el mundo occidental supiera su nombre, ya había sembrado el terror sobre China, demostrando una maniobrabilidad que desafiaba la física y un alcance que parecía infinito. Los pilotos japoneses, al mando de esta maravilla de la ingeniería de Masabu Mikaga, se sentían intocables. Y para ser honestos, lo eran. El avión Zero pesaba casi media tonelada menos que el caza estadounidense Grumman F-4F Wildcat, su principal oponente en esos primeros y fatídicos meses. Esto le otorgaba una tasa de ascenso y una capacidad de giro tan asombrosas que en un dogfight, combate cercano, el Zero podía completar una vuelta de 360 grados y colocarse en la cola del Wildcat mientras este último apenas había completado la mitad de su maniobra. El resultado era siempre el mismo, el rugido ensordecedor de los cañones japoneses, seguido por una columna de humo y la caída de un héroe estadounidense. La Armada se enfrentaba a una crisis existencial. No podían simplemente construir aviones mejores lo suficientemente rápido. Necesitaban una solución inmediata, una innovación táctica que igualara las probabilidades. Necesitaban un genio, el hombre y el problema imposible. Aquí es donde entra en escena nuestro protagonista, un hombre que encarnaba la astucia y la tenacidad de la Marina, el teniente comandante John S. Tage, Jimmy Tage. Tage no era solo un piloto naval de élite, era un pensador, un estratega obsesionado con la supervivencia de sus hombres. A finales de 1941, Tage fue el encargado de una tarea que parecía sacada de una novela de ficción: encontrar una manera de derrotar al invencible usando un avión inferior. La misión: desarrollar una táctica que permitiera a sus Wildcats volar a caza. Los informes de inteligencia eran brutales. El Zero era tan ligero que carecía de blindaje efectivo. Pero, ¿de qué servía saber su debilidad si no podías mantenerte con vida el tiempo suficiente para explotarla? Tage pasó sus días en la Base Aérea Naval de San Diego, releyendo informes de combate y desglosando cada enfrentamiento aéreo fatal. Se dio cuenta de algo crucial: el Zero era el rey del combate aéreo 1 contra 1. Su superioridad en maniobra lo hacía invencible si el enfrentamiento se convertía en una pelea de giros individuales. Pero la guerra no se gana con una sola aeronave, se gana con estrategia de equipo. La solución, o al menos el camino hacia ella, no estaba en un hangar ni en un informe clasificado. El secreto no estaba en la tecnología, sino en la geometría. Tage llevó el problema a su humilde hogar en la costa, lejos del rugido de los motores y la presión de sus superiores. Se sentó en su mesa de cocina, solo, enfrentando un desafío que decidiría la guerra. Cerillos, la estrategia y el momento eureka. La herramienta que el destino eligió para salvar a la aviación aliada fue la más humilde: una caja de cerillos comunes. Tage desparramó los cerillos sobre la mesa. Cada uno representaba un avión. Los Wildcat, pesados y lentos, y el Zero, rápido y mortal. Para Tage, la mesa de cocina se convirtió en el vasto cielo del Pacífico. Empezó a moverlo simulando la defensa de su escuadrón. Intentó formaciones en B, en línea, en rombo, y todas fallaban. En cada simulación, el cerillo Zero se colocaba fácilmente detrás del cerillo Wildcat objetivo
y lo eliminaba. La frustración crecía. ¿Cómo demonios se vence a un oponente que puede dar la vuelta 3 veces más rápido que tú? La respuesta, como suele suceder con las grandes innovaciones, fue la simplicidad. Thatch dejó de pensar en la defensa individual y comenzó a pensar en el movimiento coordinado. Dejó de centrarse en la velocidad del giro y se enfocó en la línea de ataque del Zero. El momento eureka llegó de la forma más inesperada. Thatch colocó 2 cerillos Wildcat volando uno al lado del otro, pero separados por una distancia calculada, la mitad de su propio radio de giro. Luego, lanzó un cerillo Zero para atacar a uno de ellos. En lugar de huir o girar en una persecución inútil, el Wildcat atacado giró hacia su compañero. Simultáneamente, el compañero giró hacia el avión atacado. El resultado fue que el Zero, que seguía la trayectoria de su objetivo original, se encontró volando directamente hacia el fuego cruzado del segundo Wildcat. El Zero se vio atrapado en un callejón sin salida geométrico. Para evitar ser derribado por el avión que se acercaba, debía abortar el ataque. La maniobra de Thatch, o Thatch Weave, había nacido en una humilde mesa de cocina con 2 cerillos de madera. Había transformado la debilidad, la baja maniobrabilidad, en una fortaleza, la potencia de fuego coordinada. Este descubrimiento fue el secreto que desbloqueó el potencial de los Wildcats. Thatch no había cambiado el avión, sino la forma en que se usaba. Había convertido al Zero, el rey del combate individual, en una víctima vulnerable de la táctica de equipo. Este fue el primer paso de una epopeya que culminaría en el punto de inflexión de la Guerra del Pacífico. La historia de estos cerillos es la prueba de que el ingenio humano, la estrategia pura, puede y debe vencer a la superioridad tecnológica. De la mesa de cocina a la doctrina de combate. El descubrimiento de la maniobra de Thatch fue solo la mitad de la batalla. Ahora venía la tarea más difícil: convencer a la Armada. Y, sobre todo, convencer a los pilotos navales de que el cambio radical en la táctica de combate aéreo no era una fantasía. Los pilotos estaban formados en la vieja escuela: ir tras el enemigo, maniobrar individualmente, probar tu valía como as solitario. La nueva táctica de Thatch exigía una disciplina de equipo casi militar, una coordinación tan perfecta que en el calor de la batalla, el piloto atacado debía confiar plenamente en que su compañero, que volaba hacia él, estaría ahí para cubrirlo. La implementación comenzó en la base naval de San Diego, donde Thatch reunió a sus hombres, incluyendo a figuras legendarias como el futuro as Butch O'Hare. Thatch explicó la geometría de combate dibujada con los cerillos. En esencia, la maniobra de Thatch, también conocida como el Thatch Weave o la maniobra del tejido, funcionaba como una tijera aérea defensiva. En lugar de huir del Zero, lo invitabas a un cuadrante específico. Cuando el Zero se acercaba a disparar, los 2 Wildcats del equipo giraban el uno hacia el otro, cruzando sus trayectorias. El piloto atacante, siguiendo su blanco, se encontraba, sin excepción, volando directamente hacia el campo de tiro del ala de su víctima. Si el Zero intentaba seguir al objetivo, era derribado. Si se desviaba para evitar el fuego, el ataque era frustrado y los Wildcats mantenían su superioridad táctica posicional. Los simulacros iniciales fueron intensos. El gran desafío no era la habilidad de los aviones, sino la confianza y la disciplina mental de los aviadores. O'Hare, volando un avión que simulaba ser el Zero, intentó romper la formación una y otra vez. Se lanzaba en picado, intentaba giros cerrados, usaba toda la maniobrabilidad superior de su Zero imaginario, pero el resultado era siempre el mismo. El sistema de fuego cruzado diseñado con los cerillos frustraba su ataque sin que Thatch y su compañero tuvieran que hacer un giro excesivo. Thatch no había vencido al Zero con velocidad, sino con la inteligencia y la coordinación. El sistema funcionó. Se convirtió inmediatamente en la doctrina de combate aéreo fundamental. El viaje hacia el fuego real. El Zero en su apogeo. La teoría fue perfeccionada en el tranquilo cielo de California, pero la verdad de la maniobra de Thatch se pondría a prueba en el infierno del Pacífico. A principios de 1942, Thatch fue desplegado a bordo del portaaviones USS Lexington, luego transferido al USS Yorktown, justo a tiempo para la escalada de la guerra. En esos meses, el poder del Zero alcanzó su cenit. Los pilotos japoneses se sentían dioses. Habían aniquilado la flota aérea aliada en Filipinas, Malasia y las Indias Orientales holandesas. El pánico se extendía. La superioridad aérea japonesa parecía inquebrantable, una marea imparable. El Zero era tan ligero que la Marina estadounidense no podía creer sus informes de inteligencia sobre su asombroso alcance. Los líderes navales se preguntaban, si el enemigo nos supera en número y tiene un avión superior,
¿Cómo podemos siquiera resistir? La respuesta estaba en el portaaviones. Thach y sus hombres, los pioneros de la Thach Web, eran una pequeña célula de esperanza. Pasaron cada momento libre en el hangar, practicando el movimiento, repitiendo el mantra de la coordinación. Entendían que su propia vida y el éxito de las operaciones navales dependía de su capacidad para ejecutar esta táctica de defensa en la fracción de segundo crucial, bajo el estrés y el miedo de ser atacados por los cañones de 20 milímetros del Zero. La primera vez que la maniobra fue usada en un combate real fue en la Batalla del Mar del Coral, mayo de 1942, una batalla histórica que se luchó únicamente con aviones y sin que los buques se vieran. Los resultados fueron prometedores, pero la prueba final, el momento que quedaría grabado para siempre en la historia militar, estaba a la vuelta de la esquina. Midway, la prueba definitiva y el infierno del 4 de junio. El punto de inflexión llegó en junio de 1942, la batalla de Midway. Fue una batalla de vida o muerte por el control del Pacífico Central. La Marina Imperial japonesa envió una flota masiva con la intención de aniquilar a la flota de portaaviones estadounidense. La presión sobre los pilotos era inimaginable. El 4 de junio de 1942, la misión de Thach era crítica: escoltar a los lentos bombarderos en picado que debían atacar los portaaviones japoneses. Él volaba al mando de 6 F-4F Wildcats. De pronto, la radio explotó con advertencia. Una bandada masiva de entre 15 y 20 Zeros se acercaban, listos para interceptar. La relación de fuerzas era abrumadora, casi 4-1 a favor del enemigo. En el combate aéreo, esa disparidad es sinónimo de masacre. Mientras los Zeros se lanzaban sobre su formación, con la arrogancia que les daba su superioridad tecnológica, Thach dio la orden crucial: ¡Tejido! ¡Tejido! ¡Weave! ¡Weave! Lo que ocurrió a continuación fue una reescritura de las leyes del combate aéreo. Un Zero se lanzó sobre el Wildcat del alférez Ramdib. En lugar de intentar huir, Dib giró instintivamente hacia Thach. Thach, que ya había comenzado su propio giro en espejo, se encontró con el Zero volando directamente hacia él. El piloto japonés, cegado por la velocidad y la rabia del ataque, no tuvo tiempo de reaccionar a esta táctica defensiva completamente inesperada. Thach soltó una ráfaga de fuego. El Zero, el avión que se creía invencible, explotó en una bola de fuego, cayendo en picada hacia el inmenso y azul Pacífico. La estrategia de los cerillos había funcionado bajo el fuego real más intenso. Batalla en Midway, la cosecha del tejido. El cielo sobre Midway se había convertido en un caos de humo, trazadoras y gritos por la radio. Pero en el centro de ese infierno, la formación de Wildcats de Thach operaba con la fría precisión de un reloj suizo. La orden Tejido se convirtió en el grito de batalla que garantizaba la supervivencia. El sistema ideado con los cerillos demostró ser una trampa infalible. Cada vez que un Zero intentaba tomar la cola de un Wildcat para un disparo limpio, el movimiento que siempre había garantizado una muerte fácil para el avión japonés, el Wildcat giraba hacia su compañero. El Zero, incapaz de cambiar su impulso lo suficientemente rápido debido a la sorpresa táctica, terminaba en la línea de fuego del segundo piloto. Esto no era una casualidad, era geometría militar aplicada en tiempo real. En cuestión de minutos, el desequilibrio numérico se niveló. Thach, ejecutando la maniobra con maestría junto a Dib y los demás pilotos, no solo defendía su formación, sino que se anotaba derribos estratégicos. El Wildcat, supuestamente inferior, estaba demostrando una superioridad táctica que nadie en Tokio había predicho. Thach derribó 3 Zeros en un combate relámpago y su compañero, Ram Dib, añadió uno más. En total, el pequeño grupo de 6 Wildcats se defendió con éxito de casi 20 atacantes, regresando a la flota con bajas mínimas. La batalla de Midway se recuerda por el hundimiento de los portaaviones japoneses, un evento que cambió el curso de la Guerra del Pacífico. Pero el éxito de esa mañana no habría sido posible sin la escolta aérea. La maniobra de Thach rompió la espina dorsal de la superioridad aérea japonesa, permitiendo que los bombarderos estadounidenses llegaran a sus blancos y sellaran el destino de la flota nipona. Lo que comenzó como un simple experimento con cerillos, se había convertido en el factor decisivo para una de las batallas más importantes de la historia moderna. El testimonio del enemigo, la frustración japonesa. El verdadero poder de la maniobra de Thach se evidencia en el testimonio de los pilotos Zero que sobrevivieron a esos encuentros iniciales. Ellos no podían entender qué estaba sucediendo. Acostumbrados a la persecución solitaria, a la facilidad con la que dominaban a los aviones enemigos,
amigos, la nueva táctica de los Wildcats les resultaba incomprensible y frustrante. Saburo Sakai, quizá el as japonés más legendario y respetado de la guerra, relató con detalle en sus memorias cómo él y sus compañeros se sintieron atrapados e impotentes. Sakai describió el horror de ver al Wildcat que estaba persiguiendo girar directamente hacia su compañero, exponiendo al Zero al fuego cruzado. Lo que antes era un deporte aéreo, ahora era un peligroso juego de azar. Los pilotos japoneses se veían obligados a abortar sus ataques o arriesgarse a ser derribados por un avión que, según todas las especificaciones técnicas, deberían haber derrotado sin esfuerzo. La doctrina de combate aéreo japonesa, centrada en el individuo y la maniobrabilidad superior, no les había preparado para una estrategia de equipo tan ingeniosa. El Zero era un avión superior en casi todo, excepto en una cosa, su vulnerabilidad al fuego cruzado coordinado. Thatch había explotado la arrogancia de la superioridad tecnológica. El piloto japonés, acostumbrado a que su avión superior le diera el margen de error, no podía adaptarse a la necesidad de mirar no solo a su objetivo, sino también al compañero de su objetivo. La maniobra de Thatch fue un golpe psicológico masivo, rompió el mito de la invencibilidad del Zero. La simple táctica de los cerillos obligó a los japoneses a cambiar su enfoque, a perder tiempo y energía debatiendo cómo enfrentar este nuevo truco americano, un tiempo que nunca recuperaron. Legado, táctica, vence a tecnología. La maniobra de Thatch trascendió la Guerra del Pacífico. Su legado no se limita a un puñado de F-4F Wildcats volando sobre el océano. Su principio fundamental se convirtió en un pilar evergreen de la aviación de combate moderna. Es la prueba definitiva de que la estrategia y el ingenio tienen un valor superior al equipo o la tecnología. La maniobra del tejido fue adoptada inmediatamente por todas las ramas de la aviación aliada. Se enseñó a los pilotos del P-51 Mustang en el Teatro de Operaciones Europeo y con adaptaciones se utilizó en la Guerra de Corea y en la Guerra de Vietnam. El principio básico de usar el trabajo en equipo y la geometría defensiva para convertir el ataque enemigo en tu propia oportunidad de ataque sigue siendo fundamental en los manuales de vuelo de hoy. El secreto de cómo se logró todo esto reside en la visión de un hombre que, con una herramienta tan simple como unos cerillos, vio más allá de los límites de su avión y de las tácticas obsoletas. No construyó un avión mejor, construyó una estrategia superior. La deuda de la historia, el impacto humano de los cerillos. Es fácil ver la maniobra de Thatch como una fría ecuación de geometría militar, pero detrás de cada giro, cada ráfaga de fuego cruzado, había una vida salvada. La verdadera épica de esta historia no es que se derribaron Zeros, sino que cientos de pilotos navales regresaron a sus portaaviones sanos y salvos gracias a la estrategia de los cerillos. Pensemos en el contexto de esos meses iniciales. El pánico era real. Cada piloto que despegaba de la cubierta del USS Yorktown o el USS Lexington sabía que sus posibilidades de sobrevivir a un encuentro con un Zero eran escasas. La moral de la flota dependía no solo de la valentía individual, sino de la convicción de que la Armada les había dado una herramienta para luchar y sobrevivir. La maniobra de Thatch fue esa herramienta. Les dio esperanza, les dio un plan y les dio la confianza de que podían enfrentar a un enemigo técnicamente superior y prevalecer. Jimmy Thatch no fue solo un piloto as, fue un salvador. Su capacidad para aislar un problema de vida o muerte y resolverlo con una simplicidad tan elegante es un testimonio de la innovación que surge bajo la máxima presión. Su método, lejos de ser un golpe de suerte, fue el resultado de un análisis riguroso de la debilidad enemiga y la fortaleza oculta del equipo propio. Él demostró que la mente humana es el arma definitiva, incluso cuando se enfrenta a la máquina de guerra más avanzada de su tiempo. El impacto de su táctica se midió en el tiempo ganado. La maniobra del tejido mantuvo a los Wildcats en el aire, protegiendo a la flota durante el periodo crítico en que la industria estadounidense trabajaba a toda máquina para producir los cazas de próxima generación, como el F-6F Hellcat y el F-4U Corsair. Sin el tiempo comprado por la maniobra de Thatch, la historia de la Guerra del Pacífico bien podría haber sido muy diferente. Es una deuda que la historia militar siempre tendrá con una caja de cerillos y la mente de un genio. El legado de la táctica superior. La historia del Zero
El Wildcat y los cerillos van mucho más allá de la Segunda Guerra Mundial. Esta saga nos deja una lección, una verdad atemporal aplicable a cualquier campo, desde los negocios hasta la vida diaria. La lección es esta: la superioridad tecnológica puede ser abrumadora, pero nunca es absoluta. Siempre existe una vulnerabilidad táctica que puede ser explotada por el ingenio y la coordinación. En un mundo donde la tecnología avanza a un ritmo vertiginoso, donde siempre hay un competidor con una herramienta más nueva, más rápida o más potente, la verdadera ventaja radica en el pensamiento estratégico y la capacidad de convertir la debilidad en fortaleza. El Zero fue derrotado no porque el Wildcat fuera un mejor avión, sino porque Jimmy Thach creó un mejor sistema. Él se negó a aceptar las reglas de la batalla impuestas por el enemigo y en su lugar escribió unas nuevas. Él convirtió el combate individual en una trampa de equipo y la velocidad del enemigo en su propia perdición. Esta historia es un recordatorio de que antes de buscar un mejor equipo, debemos buscar una mejor estrategia. Es el llamado a la innovación nacida de la necesidad, al liderazgo que se atreve a desafiar la sabiduría convencional y a la simple verdad de que dos mentes y dos manos, trabajando en perfecta coordinación, siempre pueden superar a una. Los cerillos de Thach no eran más que la visualización de una idea poderosa. La geometría puede vencer a la máquina. Y así, la próxima vez que veas una caja de cerillos, recuerda que tienes en tus manos un arma potencial, el símbolo de la estrategia que salvó a una generación de pilotos y cambió el curso de la historia. El secreto del Zero no estaba en sus debilidades mecánicas, sino en la arrogancia de su piloto, un factor que el ingenio de Jimmy Thach aprovechó con una sencillez brillante. Esta es la historia de cómo la mente venció al acero y de cómo una táctica diseñada en una mesa de cocina se convirtió en una doctrina militar que se enseña hasta hoy. Pero la historia del ingenio en la Segunda Guerra Mundial está llena de secretos como este. Ahora, queremos saber tu opinión. ¿Crees que hay otra táctica militar tan brillante y simple como la maniobra de Thach que merezca ser desvelada? ¿Qué crees que habría pasado si Thach no hubiera encontrado la respuesta con sus cerillos? Déjanos tu comentario abajo y únete a la conversación. Si te ha fascinado este análisis épico de una innovación que salvó el mundo, asegúrate de suscribirte a nuestro canal.